Entonces vamos a comenzar con la sesión de neumonías. Ahorita pues recapitulando un poco tanto la parte de la clasificación como la parte del tratamiento empírico y el tratamiento dirigido. Sí, para esto pues vamos a partir de la definición más reciente, por ahí en Nature en el 2021 se hace esta clasificación de las neumonías. Se mencionan pues las adquiridas en la comunidad, siendo esta la más común, aunque sabemos que tiende a ser más de causa o de origen viral. Pues sí, las causas bacterianas siguen siendo representativas en casi un 15% de los pacientes. Sí, esto evidentemente pues se refiere a pacientes o personas que no están hospitalizadas, que no están en asilos, que no están en contacto con factores de riesgo. Simple y sencillamente individuos que pues no han tenido tratamiento antibiótico, no han estado hospitalizados y comienzan con la sintomatología clásica de la neumonía. Ya las otras clasificaciones son un poco controversiales. Hay algunos que siguen utilizando la neumonía hospitalaria y la neumonía asociada a los servicios de salud, mientras que otras instituciones recomiendan solamente quedarnos con el concepto de neumonía hospitalaria, sí o nosocomial. Esto pues se refiere a un paciente que lleva al menos 48 horas hospitalizado y que no tenía la enfermedad de forma latente o en periodo de incubación antes de ser hospitalizado. Sí, si el paciente ya tenía datos que nos hacen sospechar de que estaba infectado desde la hospitalización, no se consideraría adquirida en el hospital o nosocomial, sino que también la integraríamos como comunitaria. Y esta diferencia es importante porque recordemos que las neumonías nosocomiales pues sí se asocian con patógenos resistentes, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente o en general bacilos gram negativos. Entonces sí, hacer esta clasificación pues nos ayuda a guiar el tratamiento y también a hacer la clasificación de severidad. Ya por ahí, dentro de las hospitalarias o nosocomiales, pues destaca también la neumonía asociada al uso de ventilación mecánica invasiva, que aquí es cuando el paciente lleva más de 48 horas con la intubación endotraqueal, que está hospitalizado también por más de 48 horas evidentemente, y pues que desarrolla los síntomas compatibles con neumonía. ¿No? Aquí la literatura nos dice lo más común es Pseudomonas aeruginosa. Hay que recordar que también depende mucho del medio. Muchos hospitales, al menos en México, destaca a Cinetobacter baumani. Entonces sí tener también presente eso y pues recordar que por ahí una de las intervenciones que nos ayuda a disminuir el riesgo de neumonía asociada a ventilación es la traqueostomía temprana, ¿no? Por ahí se discute en el 2015-2016 que si bien no reduce la mortalidad, sí reduce la incidencia de neumonía asociada a ventilación. Vamos a tomar eso un poco más adelante, pero sí tenerlo también en claro. Y pues aquí evidentemente, si de por sí en la neumonía nosocomial hay que pensar en patógenos resistentes, en la asociada ventilación hay que tener todavía más consideración por Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumani, bacilos gram negativos, un poco menos de Staphylococcus aureus, pero si llegamos a sospecharlo, siempre pensar meticilino resistente. ¿No? Que aquí, sobre todo en la neumonía asociada a ventilación, es donde comentábamos los resultados de los estudios Grace y Grace-VAP, en el cual hicieron la valoración con tinción de Gram de la secreción bronquial o del esputo y vieron que si el paciente tenía Gram positivos a manera de cocos en clústeres, pues sospechaban de MRSA y trataban con ello quitando el tratamiento para Gram negativos. Mientras que si por otro lado la tinción arrojaba bacilos gram negativos, pues sospechaban más bien de pseudomonas y no daban tratamiento para MRSA. Sí, entonces eso nos ayuda un poco también a considerar las resistencias bacterianas, a disminuirlas. Y ambos estudios, tanto el Grace, que fue como pionero, como el Grace-VAP, que ya fue ensayo clínico, demostraron que no es inferior guiar el tratamiento antibiótico en los pacientes con neumonía asociada a ventilación por medio de la tinción de Gram que de forma empírica, ¿no? Y esto pues va a tener esa ventaja de disminuir resistencias. Y otras clasificaciones, pues la neumonía por aspiración, sobre todo pacientes que tengan riesgo de aspiración, sabemos pacientes con trauma de cráneo, ya sea directamente de efecto traumático o ya sea lesión cerebral de algún otro efecto, una hemorragia subaracnoidea, un EBC isquémico temprano, un EBC hemorrágico, tumores intracerebrales o también algunas cuestiones asociadas con toxicología, ¿no? Pacientes que estén intoxicados con benzos, pacientes con consumo de alcohol, que tengan pues el riesgo de inhalar los contenidos gástricos hacia los pulmones y aquí pues también tenemos un punto intermedio entre la neumonía comunitaria con la neumonía nosocomial,
siendo que en la neumonía por aspiración depende mucho de las características clínicas del paciente, si vamos a sospechar, por ejemplo, en alguien cirrótico, en alguien alcohólico de Klebsiella, o si vamos a sospechar ya, por ejemplo, cuando el paciente es de algún problema neurológico, también de patógenos resistentes como Pseudomonas aeruginosa, muy similar a la neumonía nosocomial. En el caso de la neumonía asociada a servicios de salud, pues son instituciones no hospitalarias, decíamos asilos, guarderías, situaciones similares, que también ponen en riesgo por el uso de antibióticos en esos contextos, de que sea un patógeno resistente, que no responda como neumonía comunitaria, pero no necesariamente multidrogo resistente, ¿no? Siendo que aquí el tratamiento puede ser, por ejemplo, con una fluoroquinolona más un beta-lactámico con su inhibidor de beta-lactamasas, y les va bien a los pacientes sin tener que dar un abordaje con linezolid, vancomicina, colistina, cefipime, ceftazidima, ceftobiprol, etcétera, etcétera, ¿no? Que serían ya los de patógenos resistentes que habíamos comentado en las sesiones de farmacología. Para esto vamos a revisar un par de casos para tener un poquito más claro la descripción de los conceptos tanto de nosocomial como de comunitaria. Sí, aquí, por ejemplo, el primer caso pues es una mujer de 78 años, ama de casa, hipertensa de forma crónica, que está tratada con enalapril, de heredofamiliares, solo relevante pues su padre también hipertenso, es sedentaria, niega toxicomanías, alcohol, tabaco, cualquier otra droga, y acude a consulta porque tiene fiebre, dificultad respiratoria y tos que en este momento se presenta con esputo y alino. Refiere que empieza con la cefalea, la fiebre no cuantificada desde hace una semana. Ella dice que como se expuso al frío, estaba lloviendo, se mojó y de ahí empezó con las molestias, que es por esta cuestión. Va al médico particular, le dicen, ok, pues es simplemente algo por la exposición, ya sea alérgico o es algo viral, vamos a darle loratadina betametasona, que sabemos que va a disminuir la inflamación por la tos. No sería el manejo ideal, pero vamos a dejarlo así. Mejora por 48 horas gracias al tratamiento, pero 72 horas previas a su valoración, es decir, si empezó una semana previa, 4 días previos, 4 días, perdón, posterior al inicio de los síntomas, recurren los síntomas, ¿no? Nuevamente fiebre, nuevamente la disnea, y esta vez la tos se vuelve productiva, mientras que la disnea va progresando a medianos esfuerzos. Ya no es de grandes esfuerzos, ya es simplemente con actividades moderadas que se empieza a producir la dificultad respiratoria. Exploración física en nuestro consultorio, vemos que está mal controlada de la presión, 140-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 84 latidos por minuto, respiratoria de 21, un poco elevada, temperatura de 38, saturación 85, ya un dato bastante preocupante considerando que no hay antecedentes de EPOC o de alguna otra enfermedad pulmonar, solo de la hipertensión, y el IMC de 27.3, ¿no? Una paciente con sobrepeso típica de nuestra región latinoamericana. Consciente, orientada en las 3 esferas, buena hidratación mucotegumentaria, buena coloración mucotegumentaria, pero en el tórax sí vemos que hay disminución de los movimientos, tanto ampliación como amplexación. A la percusión hay buena resonancia, pero el murmullo vesicular sí está disminuido en las bases. Tiene estertores crepitantes, tiene roncus, sobre todo de predominio en la base derecha. No hay datos de que esto sea de origen cardíaco, no hay ingurgitación yugular, no hay reflujo hepatoyugular, precordio rítmico, sin soplos, sin ningún agregado patológico, sin edema de extremidades, que sabemos es uno de los datos de mayor sensibilidad para una exacerbación de insuficiencia cardíaca, que ciertamente tendríamos que sospechar en una paciente con hipertensión crónica y de esta edad. Y pues el resto de la exploración normal. Aquí pues abordando así a la paciente de forma muy sencilla, diríamos, bueno, una mujer de 78 años que inicia con disnea, asma es muy poco probable, EPOC no tiene factores de riesgo, no cocina con leña, no fumadora, no ha tenido exacerbaciones previas ni manifestaciones pulmonares previas, insuficiencia cardíaca, decimos no tiene datos ni específicos ni sensibles, no tiene S3, no tiene edema bilateral de extremidades inferiores, entonces pues la opción que nos queda sería una neumonía, ¿no? Es como lo más probable en esta paciente que tiene pues la disminución en la saturación y la fiebre. Para esto pues vamos a partir del concepto de neumonía adquirida en la comunidad, perdón. Sí, que es una enfermedad infecciosa aguda adquirida en la comunidad, como su nombre lo dice, y produce la inflamación del parénquima pulmonar. La radiografía de tórax, si bien sabemos no es diagnóstico, pero sí nos ayuda al diferencial,
Aparecen opacidades parenquimatosas nuevas que no se explican por otra causa, sobre todo decíamos de predominio cardíaco o de origen cardíaco, o tampoco edema pulmonar neurogénico, y se acompaña por al menos un criterio: tos con o sin expectoración, fiebre, que si bien sabemos que la definición realmente es 38.3 grados, aquí todavía se consideraba 37.8 grados centígrados, o hipotermia menos de 35, y una leucocitosis mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, o leucopenia con menos de 4.000 células. Si se consideran estos criterios, pues nuestra paciente cumple con la definición operacional de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Y ya pues sí vemos que tiene las afectaciones del parénquima pulmonar. Si bien no tenemos la imagen, nos damos cuenta de que hay disminución del murmullo, de que hay estertores crepitantes, de que hay roncus en la base derecha. Sí presenta la tos, sí presenta la fiebre, y los leucocitos pues no los hemos medido, pero lo más probable es que también los presente. Entonces lo primero es hacer el diagnóstico a nivel sindromático, ¿no? Nuestra paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad, no conocemos todavía la causa, no conocemos la etiología, pero ya podemos comenzar el tratamiento del abordaje. De esto pues hay varias recomendaciones por parte de la Universidad Finisterre. Sí nos habla de que la radiografía de tórax nos ayuda a confirmar el diagnóstico, y que el patrón también que muestre la radiografía nos puede orientar un poco. No sabemos, un área localizada de consolidación lobar o focal se asocia más con una neumonía bacteriana. Múltiples focos necróticos, pues una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus. Un patrón sobre todo intersticial, pues nos puede orientar un poquito más a pensar en influenza. Entonces, si bien no es criterio diagnóstico necesario, sí nos puede ayudar a hacer esta clasificación. O también nosotros diagnosticamos, por ejemplo, con una PCR que nuestro paciente tiene COVID, que nuestro paciente tiene influenza. La radiografía nos puede mostrar un área de consolidación lobar para sospechar de una sobreinfección bacteriana a partir de su infección inicial, ¿no? Y aquí también recordar, hay varias causas, la más común a nivel bacteriano, neumococos por excelencia. Aquí pues siempre se presenta la sensación febril, la expectoración purulenta o en herrumbre, fiebre, taquipnea, taquicardia, cianosis, y puede llegar a presentar también disminución del murmullo pulmonar, crépitos, frotes pleurales, dolor pleurítico. Importante porque pues sabemos que infecciones por Streptococcus, no necesariamente neumonias, sino algunos otros, pueden asociarse con complicaciones crónicas tipo enfermedad cardiovascular, directamente afectación cardíaca, ya sea a nivel valvular, ya sea a nivel miocarditis infecciosa. Mientras que la no neumocócica generalmente no es tanta la sensación febril, hay más síntomas gastrointestinales, aunque sí hay que destacar, cuando es viral, la fiebre tiende a ser mucho mayor que cuando es bacteriana. Sí, aquí los síntomas gastrointestinales también se asocian mucho más con infecciones virales. Aunque, como decíamos, puede que se presente un patrón más bien intersticial difuso y no tanto una focalidad pulmonar o lobar. Independientemente de que tengamos o no la radiografía, podemos establecer el diagnóstico clínico de la neumonía. Si bien lo ideal sería tener el cultivo para poder determinar el tratamiento antibiótico, también conocer la epidemiología y evidentemente el periodo temporal, pues nos puede ayudar ya el tratamiento, ¿no? Ahorita evidentemente sospecharíamos que una neumonía sería causada por COVID-19, SARS-CoV-2, o sería causada por algún virus de influenza, ¿no? Una influenza, sobre todo por el periodo epidemiológico. De aquí, una vez que tenemos integrado el diagnóstico, ya sabemos nuestro paciente tiene neumonía, ya vimos no es origen cardíaco, no es exacerbación de asma o EPOC, no es un cuerpo extraño en la garganta, tenemos que valorar si el tratamiento va a ser ambulatorio o si el tratamiento va a ser intrahospitalario. Una de las herramientas más sencillas y más útiles que existen es utilizar el CURB 65. Sí, aquí si el CURB 65 tiene un valor de 0, nosotros podemos suponer que el paciente puede recibir un tratamiento ambulatorio sin riesgo. Si el CURB 65 está normal, pero la saturación es menor de 90, sin que el paciente tenga datos de patología pulmonar previa, por ejemplo alguien con EPOC 88 a 92 sería normal, pero como en esta paciente que no tenía antecedentes menos de 90, el 85% que tenía sería anormal, o que el CURB salga positivo, ya sería indicación de hospitalizar. Sí, una vez que nosotros elegimos cómo vamos a dar el tratamiento, ambulatorio o intrahospitalario, podemos también hacer la valoración con criterios de la ATS, con criterios de la ITSA,
si puede hospitalizarse en salas o de forma periférica, o si tiene que hospitalizarse en la unidad de cuidados intensivos y tenemos que valorar también la intubación endotraqueal. Entonces este es uno de los criterios más sencillos, que la paciente tenga confusión, elevación de la urea, elevación de la frecuencia respiratoria, disminución de la tensión sistólica y claramente la edad mayor a 65 años. Para esto pues podemos darnos cuenta, un punto por la confusión, BUN arriba de 19, es decir, a partir de 20, un punto, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un punto, sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, un punto, y decíamos la edad más de 65 años, un punto. Mientras mayor sea el puntaje, pues mayor es la probabilidad de mortalidad. Por eso se dice 0 o 1 punto, dependiendo cuál sea, sobre todo si es la edad, tiene una baja mortalidad y podemos considerar el manejo ambulatorio si la saturación es normal. A partir de 2-3 puntos, pues la mortalidad aumenta a un 10, a un 22-25% y lo recomendable es que hagamos el tratamiento intrahospitalario. Sí, ya una vez que decidimos hospitalizar al paciente, decíamos están los criterios ATS-ITSA para valorar si es necesario ingresar a la unidad de cuidados intensivos o solamente hospitalizar al paciente, pero sin necesidad de esta valoración de cuidados intensivos, la necesidad de ventilación mecánica o la presencia de choque séptico. Si bien aquí la presencia de choque séptico ha cambiado la definición a partir de la definición del 2016 de sepsis 3, los criterios de severidad para ingreso a la UCI siguen estando presentes, ¿no? Que el paciente tenga ventilación mecánica invasiva, que el choque séptico con la nueva definición esté presente o que cumpla con más de 3 criterios menores. Decíamos sistólica baja, compromiso multilobar, la PAFIO2, que es la relación entre la presión arterial y la fracción inspirada que programamos en el ventilador o que le damos por mascarilla, puntillas o cualquier otra forma al paciente de menos de 250, hipotermia, trombocitopenia, el BUN arriba de 20, respiratoria 30, leucopenia, confusión, desorientación. Aunque podemos notar varios de los criterios menores realmente son los mismos que aparecen en el CURP 65. Entonces sería sobre todo considerar los criterios mayores para ver si necesitamos ingresar a unidad de cuidados intensivos a nuestro paciente. De aquí también, pues dependiendo la severidad, podemos guiar el tratamiento. Una opción es utilizar los mismos criterios del ATS, si tiene los criterios menores, mayores y depende de cuántos tenga, guiar si vamos a dar un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas, beta-lactámico de tercera generación, por ejemplo ceftriaxona, cefotaxima, o si vamos a dar el tratamiento igual con una cefalosporina, pero considerando agregar la quinolona, ¿sí? Una fluoroquinolona. Esta recomendación es por parte del ATS, pero en realidad ya se utiliza más hacer un abordaje por el PSI, que es el índice de severidad de la neumonía, y dependiendo la severidad, leve, moderada o alta, nosotros guiar el tratamiento. Sí, aquí este es un poco más sencillo, paciente por la edad y comórbidos, si puede ser ambulatorio, si se tiene que hospitalizar, el PSI es un poco más complicado, pero ya que tenemos hospitalizado al paciente, pues es una herramienta mucho más específica para que haya un buen desenlace. Sí, de esto, pues habemos de recordar también, en caso de que el paciente no pueda tolerar un beta-lactámico, se recomienda el uso de macrólidos, así como en casos de sospecha de una neumonía atípica. Pacientes con EPOC, pacientes que hayan estado expuestos a micoplasma, clamidofilia, legionela, en los cuales, pues sí, acitromicina, claritromicina, eritromicina son una mejor opción que el beta-lactámico de primera intención. Y evidentemente también considerar el fracaso terapéutico, ya sea un deterioro, una progresión o un mantenimiento de la sintomatología después de 72 horas del antibiótico, nos habla de que la terapia es inapropiada, de que el patógeno es resistente a dicha terapia o que no es cubierto por el tratamiento inicial y tenemos que revalorar a nuestro paciente. Por eso muchas veces también es recomendable tener la muestra de la secreción bronquial previo al inicio de la antibioticoterapia para poder realizar el cultivo, ¿no? Y evidentemente hacer la correlación clínica que decíamos. Muchas veces, pues sí se trata de una streptoneumonía resistente a beta-lactámicos y macrólidos y tenemos que utilizar la quinolona, pero muchas veces nuestro paciente tiene datos claros como la cirrosis, como el alcoholismo, que pues, nos hacen darnos cuenta de que el tratamiento que dejamos no fue el indicado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que acaba de iniciar con VIH, que no tenía tratamiento antirretroviral y que tiene una baja carga de CD4, pues obviamente vamos a sospechar Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium avium complex,
y algunas otras causas de neumonía en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como decíamos, si se complica, pues probablemente era una infección viral que se sobrepuso a una infección bacteriana, o simple y sencillamente el tratamiento tuvo un desarrollo de resistencia, que se generó el patógeno resistente, o que no fue apropiada la dosis o la posología que estamos administrando en general, ¿sí? También puede ser cuestión temporal. Aquí en México, también nuestra guía de práctica clínica del 2017 nos hace la recomendación de valorar la sintomatología, usar el CURP 65, y aquí es un poco variable. En lugar de considerar la saturación del paciente, nos dice 0 puntos, ambulatorio; 1 a 2 puntos, valorar, referir a segundo nivel; 3 a 4 puntos, se tiene que hospitalizar. Sí, entonces es algo distinto, considera el CRB65 sin necesidad de valorar la urea, y esto es un poco más fácil en el sentido de que es clínico, ¿no? Confusión, frecuencia respiratoria, tensión arterial, sistólica, diastólica y edad del paciente. Entonces incluso en un consultorio podemos hacer el CRB65 y determinar si vamos a referir al paciente a hospitalización o si podemos dar manejo ambulatorio sin necesidad de pedir la toma de muestra sanguínea para valorar el BUN, ¿sí? O la urea. Ya una vez que se establece el diagnóstico, se confirma. Si sospechamos de que sea atípico, decíamos, vamos a buscar legionela, vamos a buscar clamidofilia, vamos a buscar micoplasma. Si no sospechamos que sea atípico, los datos clínicos son lo básico en lo descrito. Vemos la radiografía para poder también caracterizar un poco o sospechar de algún diferencial. Vemos la severidad ahora sí con el CURP 65 y valoramos nuevamente el tratamiento ambulatorio o el tratamiento hospitalario, pero de forma empírica. ¿Sí? Y aquí, como decíamos, pues el mejor índice es el de la PSI, el índice de severidad. El problema realmente con las guías mexicanas es que, a pesar de que son del 2017, son adaptadas de recomendaciones del 2002. ¿Sí? Entonces, pues han pasado 20 años de que surgieron estas recomendaciones, han pasado 5 años de que se adaptaron a nuestro país. Entonces, quizá considerar estas indicaciones terapéuticas no sea lo más recomendable. Si bien el tratamiento sí sigue siendo con un beta-lactámico, luego beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas y luego la quinolona, macrólido en caso de intolerancia al beta-lactámico, ya hay muchos fármacos nuevos que se están recomendando y de los cuales vamos a hablar, que tienen un mejor espectro, mejor tolerancia y que se pueden dar también de forma ambulatoria o parenteral según la necesidad del paciente. Sí, pues para esto decíamos, el mejor score, el que tiene mayor especificidad, es el PSI. Este índice de severidad de la neumonía nos va a clasificar al paciente como de bajo riesgo, un manejo ambulatorio; riesgo moderado, podemos considerar el manejo ambulatorio o mantener en observación al paciente por 24 horas; o riesgo alto, en el cual se tiene que hospitalizar, y dependiendo la severidad de la neumonía, nosotros vamos a decidir el tratamiento. Si un paciente de riesgo bajo, que no tiene comórbidos, que no tiene patología renal, que no tiene diabetes, que no tiene patología cardiovascular, que no es alcohólico, que no tiene cáncer, que no tiene asplenia, podemos, mencionábamos, darle solo el beta-lactámico, o podemos darle el macrólido si la resistencia local es menor al 25%, lo cual no se cumple realmente en nuestro país, pero siempre es una consideración, dejar más bien al macrólido para neumonías atípicas, beta-lactámico o doxiciclina para neumonías típicas, sobre todo la doxis, si sospechamos por ahí de algún patógeno más atípico, ¿no? Sobre todo clamidofilia o micoplasma. El paciente tiene comórbidos o es una neumonía moderada, además del beta-lactámico vamos a agregar el inhibidor de beta-lactamasas, amoxiclavulanato, o vamos a dar la cefalosporina más el macrólido o la doxiciclina. Entonces aquí ya son tratamientos duales, amoxiclav, céfalos macrólido o céfalos doxi, o en todo caso monoterapia con la fluoroquinolona. Sí, que esta opción también es válida cuando empezamos el tratamiento basal para una neumonía leve sin datos de comórbidos y a las 72 horas los síntomas no han mejorado o ha tenido progresión. ¿Sí? Entonces ahí sí cambiamos por la quinolona respiratoria. En el caso de que sea una neumonía severa, la recomendación es que sea la quinolona respiratoria si no es una neumonía severa en el paciente hospitalizado, que es raro que se tenga que hospitalizar sin datos de severidad, pero lo más común, la quinolona respiratoria más el beta-lactámico. Sí, que aquí evidentemente se puede considerar una cefalosporina, sobre todo de tercera generación,
O en caso de que sospechemos, por ejemplo, de Staph aureus meticilino resistente, banco o linesolid, de pseudomonas, cualquier antiseudomona. ¿No? Que aquí habíamos comentado, cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam o cualquier carbapenémico puede ser de utilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pacientes que hayan estado hospitalizados por neumonías de repetición, aunque ya haya pasado más de un mes de la hospitalización y ya hayan pasado más de 90 días del uso de antibiótico terapia, podemos sospechar más de un patógeno resistente o de un dato de severidad y empezar el tratamiento con cualquiera de estos, dependiendo también pues la epidemiología local. El problema con el PCI, decíamos, es un poco más complejo que el CURB65 o que el ATS. Aquí hay que considerar la edad, un punto por cada año. Si es mujer se restan 10, si es un residente de algún asilo o de algún servicio asociado a salud se suman 10. Tiene cáncer se suman 30, patología hepática 20, insuficiencia cardíaca 10, enfermedad cerebrovascular 10, enfermedad renal 10. Sí, entonces es un sistema un poco más complejo que requiere, además de la historia clínica, los datos de la exploración y datos también de laboratorio como glucosa, sodio, BUN o el nitrógeno ureico, el pH arterial, hematocrito o la hemoglobina, si tiene derrame pleural, que necesitaríamos un estudio de imagen para poder hacer la clasificación. Sí, la ventaja pues es que también es un poco más preciso que el CURB65 respecto a mortalidad, menos del 1%, que sería en la clasificación 1, 2 y 3, o hasta un 10 a 30% las clasificaciones 4 y 5, dependiendo del puntaje, que también nos guían si va a ser ambulatorio, hospitalizado, o si podemos valorar ingresar al paciente 24 horas antes de darlo de alta. Así que de hecho en In the Clinic del ACP, todavía en abril de este año se sigue recomendando el uso de este score o de este índice para valorar el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, neumonía adquirida en la comunidad, sencillo, hacemos diagnóstico clínico, hacemos clasificación de severidad, nos podemos adyuvar de datos de laboratorio o de imagen y una vez que tenemos la clasificación de severidad, decidimos ambulatorio hospitalizado, de inicio, en caso de que sea leve, beta-lactámico agregando el inhibidor de beta-lactamasas o la quinolona respiratoria. Si ya es severo y el paciente se hospitaliza, la quinolona respiratoria aunada al beta-lactámico. ¿Sí? La otra entidad que vamos a considerar pues es la de las neumonías hospitalarias o nosocomiales. Aquí por otro lado vamos a ver un paciente masculino de 55 años, le diagnostican miastenia gravis hace 5 meses, lo hospitalizan por insomnio y dificultad respiratoria. Él pues es hospitalizado, empieza con un arresto cardiopulmonar a la media hora, esto por una disminución de la función de los músculos respiratorios secundario a la patología, la miastenia gravis. Responde a la resucitación cardiopulmonar, pero evidentemente se hace una intubación endotraqueal, tanto por maniobras de resucitación como por protección de la vía aérea en este contexto. Sí, el paciente es ingresado a la unidad de cuidados intensivos y al tercer día, que aquí este es el punto clave de la hospitalización, empieza con fiebre y aumenta la dificultad respiratoria. Sí, aquí más que nada por una disociación de la función respiratoria a comparación de la ventilación que tenía. Encuentran secreciones purulentas a nivel traqueal, la temperatura está en 38.7, paciente febril, tiene taquicardia, más de 100 latidos por minuto, tiene taquipnea, 26 respiraciones por minuto, para tratar de compensar la función del ventilador y que tenga una buena saturación, y vemos que la tensión arterial está en 110/70. Tiene estertores crepitantes en la base derecha, y en los laboratoriales pues vemos que si bien los leucocitos no están alterados, la hemoglobina está casi en rangos normales, sí tiene una elevación de la proteína C reactiva y de reactantes de fase aguda en general. ¿No? Entonces este paciente pues vemos que cumple también con la definición operacional de una neumonía nosocomial. Más de 48 horas hospitalizado, sin datos previos de latencia o de incubación de la patología. Y no solo eso, sino de que como el paciente ya lleva más de 48 horas también con la intubación endotraqueal, se definiría como una neumonía asociada a ventilación. Sí, aquí hay que tener también claro, los criterios diagnósticos son clínicos. Ni la proteína C reactiva, ni la procalcitonina, ni otros biomarcadores como el STREM o el CEPIS van a ser de utilidad para decir tiene o no tiene la neumonía. Sí, los criterios tienen que ser clínicos, el desarrollo de la dificultad respiratoria, la fiebre, la disociación con la programación del ventilador, que tenga la secreción purulenta a nivel endotraqueal, y pues esto ya nos haría el diagnóstico.
porque muchas veces esperar a que eleve los biomarcadores puede retrasar el tratamiento antibiótico y permitir la progresión y el desarrollo de sepsis a partir del foco pulmonar, ¿no? Entonces, desde que sospechamos ya por clínica que nuestro paciente está desarrollando neumonía, tenemos que iniciar el tratamiento dirigido. Recordar, no siempre es bacteriana, también hay neumonías asociadas a ventilación virales, pero pues sí es más común aquí que se presenten sobre todo por Staph aureus meticilino resistente, por Pseudomonas aeruginosa o por bacilos gram negativos. Y en este caso vamos a sospecharlo también por la epidemiología local. Por ejemplo, si hay factores de riesgo de resistencia, si tiene factores, como decíamos, la neumonía necrotizante de múltiples focos, si hay más de 10 a 20% de resistencia por parte de Staphylococcus aureus en nuestro hospital o la prevalencia es desconocida en nuestro hospital, vamos a tratarlo siempre como si fuera estafilococo meticilino resistente con linesolido vancomicina. Ya si por otro lado no hay factores de riesgo, la tasa de resistencia en nuestro hospital es del 3%, nuestro paciente tiene pues datos de que más bien sea por pseudomonas al nivel de la tinción de Gram del esputo, o simple y sencillamente no parece que se trate de estafilococcus meticilino resistente por estas características epidemiológicas, podemos dar tratamiento igual con la quinolona respiratoria, aunándolo a un beta-lactámico, piperacilina tazobactam, que va a cubrir pseudomonas, cefepimio ceftazidima, que va a cubrir pseudomonas, o un carbapenémico, que va a cubrir pseudomonas. ¿Sí? Así como los otros bacilos gram negativos, que si bien no son tan representativos en general, también debemos sospecharlos, por ejemplo, pacientes que hayan sido abordados por un evento quirúrgico, sobre todo gastrointestinal, ¿no? Por la potencial contaminación que puede existir ahí. De esto, pues también recordar, hay factores de riesgo, tratamiento con antibiótico-terapia en los últimos 3 meses, que se presente con choque séptico al momento de que inicia la neumonía asociada a ventilación, que haya desarrollado un síndrome de distrés respiratorio del adulto antes de la neumonía, que aquí hay que recordar, pues están los criterios de Berlín, que se presenten los datos en los primeros 7 días, que tengan los datos imagenológicos compatibles con las lesiones de múltiples focos no explicadas por una edema pulmonar cardiogénico, que la PAFIO2 sea de menos de 300, ¿sí? Entonces también que necesite un PIB o una presión positiva al final de la expiración de más de 5. Entonces si cumple con los criterios, pues también es un factor de riesgo. Que lleve hospitalizado más de 5 días o que esté con terapia de reemplazo renal de forma aguda antes del inicio de la neumonía. Si cualquiera de estos nos habla de que es un patógeno multidrogo resistente muy probablemente, y aquí sí, en lugar de quedarnos solo con la quinolona, solo con el beta-lactámico, vamos a tratar de cubrir el Staph meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii o cualquier patógeno propio de nuestro hospital. Recordando, por ejemplo, a Cinetobacter respondería típicamente a tigecyclina, gentamicina, colistina, ya en unidades de cuidados intensivos más bien solo a colistina, o podemos dar combinaciones también de fármacos. Intrahospitalaria, ya no tanto asociada a ventilación, solo que haya tenido antibiótico-terapia en los últimos 90 días. Staph meticilino resistente, igual antibiótico-terapia en los últimos 90 días. O pseudomonas, igual antibiótico-terapia en los últimos 90 días. Entonces vemos que este es uno de los factores más importantes, que haya estado hospitalizado el mes pasado, los últimos 30, o que haya recibido antibiótico-terapia, aquí sí, quinolonas, beta-lactámicos, macrólidos en los últimos 90 días, para sospechar que hubo una recidiva porque el patógeno era resistente. Sí, para esto pues sí tenemos que hacer un tratamiento un poco más específico. Decíamos, para Staphylococcus aureus, si vemos que en el cultivo nos da cocos gram positivos en clústeres, banco o linesolid. Sí, cualquiera es una muy buena opción, hay tasas de resistencia, lo veíamos en la parte de farmacología, prácticamente nulas. Si nuestra tinción de Gram, ya dijimos los estudios Grace y Grace-Babb, nos arroja que tiene Gram negativos, bacilos Gram negativos, pues podemos utilizar cobertura para pseudomonas, piperacilina tazobactam, cefepime ceftazidima, un carbapenémico o Astreonam en caso de que presente intolerancia o alergia a cualquiera de los otros beta-lactámicos. Y cuando sospechamos de que el paciente no tiene algún patógeno resistente, sí podemos llegar a considerar la quinolona, o dependiendo de la epidemiología local, decíamos por ejemplo en el caso de Acinetobacter, un aminoglucósido como gentamicina, la tigecyclina, que es una glicilciclina, o una de las polimixinas como la colistina. ¿Sí? Entonces sí tener muy caracterizado esto para poder dirigir el tratamiento
a expensas de no aumentar las resistencias y también de no causar daño al paciente. Porque, por ejemplo, combinar linezolid, que sabemos puede causar mielosupresión y problemas a nivel renal, con colistina, que se asocia bastante también con insuficiencia renal o con lesión renal aguda, con un carbapenémico, pues probablemente sea más perjudicial para el paciente que benéfico, ¿no? Entonces sí tratar de dirigir la terapia, iniciar sí de forma empírica, pero una vez teniendo los resultados del cultivo, o de la PCR, o de la atención, o de lo que se vaya a hacer para el abordaje, tratar de dirigir el tratamiento lo más puntualmente posible. Para esto, pues la recomendación es utilizar 2 antibióticos de diferentes clases cuando hay factores de riesgo de resistencia, monoterapia cuando no hay factores de riesgo de resistencia y cubrir los patógenos locales. Aunque aquí decíamos, todos los libros, todos los artículos te van a decir lo más común es Pseudomonas aeruginosa a nivel de la neumonía asociada a ventilación, es uno de los más comunes a nivel hospitalario, pero si tú ya sabes que en tu hospital 90% de los casos de neumonía nosocomial son por un bacilo gram negativo distinto, o son por Staphylococcus aureus, o son por streptoneumonia, pues mejor cubre ese patógeno local, en lugar de quedarte con recomendaciones sí globales y de buena evidencia, pero no aplicables a tu población. Para esto, pues también existen diferentes regímenes empíricos que se pueden recomendar. Si no hay alto riesgo de mortalidad y no hay factores de riesgo de resistencia, decíamos empezar con una cobertura en monoterapia, cubriendo lo más posible pseudomonas y bacilos gram negativos. Si no hay riesgo de mortalidad, pero sí de resistencia, pues aquí sí tratar de cubrir el Staphylococcus más la pseudomona. ¿Sí? Aquí podemos ver tratamiento para Staph más el tratamiento para el bacilo gram negativo. Y si el riesgo de mortalidad es alto, porque el paciente tuvo antibiótico terapia en los últimos 90 días o cumple con cualquiera de los otros factores que habíamos comentado, sí tratar de que se incluyan al menos 2 de los fármacos, evitando que sean del mismo grupo. Sí, aquí puede ser el beta-lactámico, puede ser la quinolona, puede ser el aminoglucósido, puede ser la cobertura también combinada para Staphylococcus aureus, y pues dependiendo las tasas de resistencia, tratar de dirigir también el medicamento, ¿no? Si sabemos que en nuestro medio hay bastante oxacilinasa, hay bastante carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, pues tratar de evitar el carbapenémico o las oxacilinas. ¿Sí? Dirigiendo siempre de esa manera nuestra terapia y recordando la combinación como punto clave para un mejor desenlace. Y aquí lo que comentábamos, ok, tengo a mi paciente, lo hospitalizo, le tengo que hacer una intubación endotraqueal por cualquier motivo, razón o circunstancia. ¿En qué momento es mejor hacer la traqueostomía o no se recomienda hacer la traqueostomía? Sí, aquí si bien es un estudio ya viejo, realmente el 2015, sí demuestran que la traqueostomía temprana, en los primeros 7 días, disminuye la incidencia de neumonía asociada a ventilación a comparación de la traqueostomía tardía o de no hacer traqueostomía. Si tu paciente lleva más de 14 días con ventilación mecánica invasiva, ya no le hagas la traqueostomía. Es lo mismo no hacer traqueostomía que hacerla tardía. Pero si todavía estás en la primera semana, los primeros 10 días, y sabes que es un paciente que va a requerir la ventilación de forma crónica, quizás sí sea mejor valorar esta intervención para disminuir el riesgo de la neumonía asociada a ventilador. Aunque eso sí, hay que comentarlo, a pesar de que disminuye este desenlace, la mortalidad por todas las causas no difiere y la mortalidad a 1 año no difiere. ¿Sí? Entonces solamente estamos previniendo el desarrollo de la neumonía nosocomial asociada a ventilación, pero no vamos a modificar, al menos según este estudio, la mortalidad del paciente. Entonces también tener cuidado con eso, ¿no? Si sabemos que lo vamos a dejar 17 días, va en el día 7 y los familiares no quieren hacer la traqueostomía, no vamos a presionar porque no vamos a modificar mortalidad. ¿Sí? Siempre tomar ahí pues también los parámetros o los desenlaces de medicina basada en evidencia. Sabemos que uno de los 3 pilares son también los deseos, preferencias, valores del paciente. Entonces sí es una buena recomendación, sí tiene este efecto protector, pero pues a fin de cuentas lo que nos interesaría, que es reducir la mortalidad, no ha demostrado ser impactada por este abordaje o por esta intervención. Ya casi para terminar, pues sí recordar también por parte del review de Nature del año pasado, dependiendo del grupo de pacientes, nosotros podemos también dirigir el tratamiento no solo por severidad, si es severa o no severa, si se hospitaliza o no se hospitaliza,
sino también comentábamos por antecedentes, ¿no? Si ya tuvo infección por Staph meticilino resistente, si ya tuvo infección por Pseudomonas aeruginosa, si ya tuvo tratamiento con antibiótico-terapia oral, parenteral u hospitalizaciones recientes, o si sospechamos de factores de riesgo locales para cualquiera de estos patógenos resistentes, aunque sea una neumonía no severa, vamos a dar el tratamiento dirigido a el patógeno multidrogo resistente. ¿Sí? O vamos a hacer la valoración dirigida para descartar al patógeno multidrogo resistente. Ya si es severa, pues es mucho más fácil porque aquí sí las recomendaciones van conforme a lo que nos dicen las guías. Y también recordar que la mortalidad que nosotros podamos predecir, ya sea con el CURB, ya sea con el PCI, ya sea con el ATS, nos ayuda a decidir si va a ser monoterapia, si va a ser terapia combinada y si vamos a tener que dar la combinación cubriendo el Staph meticilino resistente, el bacilo gram negativo, únicamente con la quinolona, si vamos a dar el tratamiento triple, también dependiendo pues si hay manifestaciones ya sistémicas como choque séptico o si sigue siendo una patología localizada únicamente pulmonar. Además de esto, pues decíamos también las actualizaciones, este artículo de abril de este año, pues sí nos habla de que la causa más común de neumonías comunitarias son virales, realmente bacterianas no son tan significativas, y aún así más del 60% de los pacientes no tienen una causa discernible. Entonces considerar mucho ese aspecto. Por ejemplo, sabemos que en México Mycobacterium tuberculosis es mucho más prevalente que lo reportado aquí, que estas son tasas epidemiológicas de Estados Unidos. ¿No? Sabemos que actualmente coronavirus pues también va a tener una incidencia mucho mayor que por ejemplo rinovirus o influenza, sobre todo en esta quinta ola que estamos pasando. ¿No? Pero fuera de ello, pues el tratamiento no varía con las nuevas recomendaciones, empezar con el beta-lactámico más macrólido o la quinolona en monoterapia si es no severo y el paciente se hospitaliza, o empezar con la quinolona más el beta-lactámico en pacientes con neumonía severa que se tienen que hospitalizar. Sí, esta recomendación no ha variado con el tiempo. Aunque también mencionar, hay actualizaciones, por ejemplo, nuevas quinolonas, el de la floxacino, que se recomiendan para las neumonías adquiridas en la comunidad y tienen, decíamos, la ventaja, por ejemplo, de que no es inferior al moxifloxacino, de que se puede utilizar parenteral en el contexto del paciente hospitalizado o vía oral en el contexto del paciente ambulatorio, de que tiene buena tolerancia y a diferencia de las otras quinolonas, no prolonga el QT o no se asocia con fototoxicidad. Entonces sí también recordar esto, si bien las guías desde hace ya varios años tienen recomendaciones del mismo esquema, sí hay fármacos nuevos que pueden tener un impacto muy diferente, sobre todo en pacientes de alto riesgo, ¿no? Un paciente cardiópata que sabemos tiene el síndrome de QT largo y no puede recibir una quinolona, quizás sí sea candidato al tratamiento con delafloxacino. Aquí digo quizá porque pues no hay estudios que hayan valorado ese grupo de pacientes particular, ¿no? Más bien se descartó que no prolonga el QT en la población en la que se ha utilizado. Y nos damos cuenta de que el delafloxacino pues tiene también concentraciones inhibitorias mínimas 90 que son muy superiores al levofloxacino, que son comparables a los del moxifloxacino o por lo menos no inferiores a los del moxifloxacino y que también tienden a ser superiores o comparables a algunos beta-lactámicos como ceftarolina o ceftriaxona, ¿no? Y funciona también tanto para gram positivos como para gram negativos. Vemos, por ejemplo, para Haemophilus influenza la concentración es mucho más baja que si utilizáramos otra quinolona respiratoria o que si utilizáramos el beta-lactámico. Aunque también hay que considerarlo, hay patógenos como Escherichia coli que de todas maneras no van a responder o que siguen teniendo tasas de resistencia a delafloxacino y aquí sí sería recomendable más bien utilizar un esquema para cubrir bacilos gram negativos. Sí, ya sea agregar la cefalosporina, ya sea agregar el carbapenémico, dependiendo también pues la manifestación. Sabemos no es común que Escherichia coli se encuentre presente en pulmón. ¿Sí? Aquí vemos 1300 casos contra los 5800 de Staph aureus, tanto meticilino sensible como meticilino resistente, o por ejemplo contra Streptoneumonia 6500. ¿No? Pero sí tomarlo en cuenta, pues hay nuevos fármacos que se están desarrollando y que van a tener potencial en este sentido. Por otro lado, las guías actualizadas del 2022 también para neumonía asociada a ventilación en el contexto de patógenos resistentes ya carbapenémicos nos recomiendan pues hacer un abordaje igual, ¿no? Primero considerar si hay riesgo de un bacilo gram negativo resistente a carbapenémicos,
ya sea que se aísle, ya sea por epidemiología local, ya sea porque el paciente tiene factores de riesgo, decíamos cáncer, patología hepática, renal, alcoholismo, diabetes, patología cardiovascular, ARTS, etcétera, etcétera. Una vez que hacemos la consideración, pues vamos a ver qué contexto es el del paciente. Y aquí algo que se recomienda a partir del 2022 es precisamente utilizar los nuevos agentes contra bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos. No, por ejemplo, sospechamos que el paciente tiene riesgo de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos o de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos o de cualquier enterobacteria resistente a carbapenémicos. Podemos considerar el cefiderocol, que lo habíamos mencionado cuando comentábamos las actualizaciones de los beta-lactámicos, adicionando polimixina, aminoglucósido, fosfomicina, o aumentando la cobertura, sobre todo contra Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, para después de escalar el tratamiento una vez que tenemos el antibiograma. Sospechamos que es una enterobacteria resistente a carbapenémicos que produce metalo-beta-lactamasas. ¿Qué tal si utilizamos avibactam, que es uno de los inhibidores de metalo-beta-lactamasas, ceftazidima avibactam, más el astreonam, más algún otro agente que cubra Pseudomonas aeruginosa? ¿Sí? E igual, una vez que tenemos el antibiograma, desescalamos el tratamiento. Misma situación, podemos considerar el cefiderocol. Yo creo que el paciente tiene Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. ¿Okay? Ceftolozona tazobactam, o dependiendo la epidemiología local, ceftazidima avibactam, imipenem relebactam o cualquier otro inhibidor de beta-lactamasas que tenga un efecto de carbapenemasa. Es una enterobacteria que produce la carbapenemasa asociada a Klebsiella pneumoniae. Ceftazidima avibactam, meropenem bavorbactam, imipenem relebactam y agregar algún otro agente que también tenga espectro contra gram negativos. Yo creo que es una enterobacteria pero productora de oxacilinasas. Okay. Avibactam con algún otro agente que también cubra gram negativos. Sí, y con esto nosotros podemos ir haciendo un tratamiento un poco más amplio de forma empírica, y una vez que probamos o descartamos la presencia de la resistencia a carbapenemasas, de escalar y guiar el tratamiento. ¿No? Que como decíamos aquí también, tratando de disminuir la resistencia a medicamentos. Si yo ya corroboré que es un patógeno bacilo gram negativo por la tensión de gram, pues no tiene caso meter linezolid y no tiene caso meter vancomicina. Y al contrario, si yo veo los cocos gram positivos en clústeres, pues probablemente meter la ceftazidima avibactam o la ceftolozona tazobactam o el cefiderocol no tenga buena utilidad. Ahí sí mejor meto el linezolid con la vancomicina. También recordar, si bien ya hay nuevos tratamientos, hay actualizaciones en las guías, manejo para adultos, manejo para pediátricos, viral, bacteriano, ambulatorio, hay todavía muchos puntos que no conocemos respecto al abordaje de los pacientes con neumonía. Por ejemplo, este estudio trató de demostrar en pacientes con neumonía asociada a ventilación por Pseudomonas aeruginosa que un esquema de 8 días era no inferior a un esquema de 15 días. A pesar de que la conclusión es que no hay una diferencia significativa, el problema con este estudio es que solo captaron 186 pacientes de los 600 que necesitaban según su análisis o preparación estadística. Sí, esto dicen ellos, después de 24 meses por la baja tasa de inclusión, mejor suspendimos el estudio porque hubiéramos tardado 5 o 6 años más en completar la muestra para poder hacer la valoración. ¿No? Entonces realmente el resultado que nos da aquí de que hay diferencia, de que no hay diferencia, de que es significativa o no, no es válido porque no alcanza el poder estadístico. Entonces, si bien falla en demostrar la no inferioridad debido precisamente a la disminución del poder estadístico, seguimos valorando pues cuánto tiempo vamos a tratar y utilizando parámetros clínicos o biomarcadores. Sabemos, por ejemplo, la procalcitonina es un biomarcador excelente para descontinuar el tratamiento antibiótico cuando se reduce a menos del 80% del valor inicial o cae en valores normales, menos de 0.25, menos de 0.1, según diferentes publicaciones, que nos dice, ok, podemos suspender el tratamiento independientemente si lleva 7, 10, 15 o 21 días. ¿No? Y también, si la procalcitonina sigue elevada, quizá no sea conveniente suspender el tratamiento aunque ya haya completado el esquema de los 15 días. Y con eso concluiríamos la sesión del día de hoy, que es esta